Hola mis amigos, hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un nuevo video de Ven, sígueme y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza en esta semana, en esta nueva aventura. Que le damos a todos una cordial bienvenida. Vamos a tocar la semana del 28 de febrero al 6 de marzo que corresponde a lo que es Génesis, del capítulo 28 al capítulo 33. Eso lo vamos a ver en esta semana y la cual vamos a ver algunas historias como el primer encuentro de Jacob con Dios, el trabajo de Jacob por su esposa, veremos que se casa con dos hermanas, la vuelta de Jacob a su tierra y también obviamente el segundo encuentro de Jacob con Dios y con su hermano Esaú. Es una bonita historia. Para ello, al avanzar, vemos de que el manual Ven, sígueme ha puesto de título Ser un seguidor más fiel de la rectitud. Vemos que Abraham hace un pacto con Dios. Ese mismo pacto lo hace Isaac con Dios y ahora el que va a hacer un pacto es Jacob. El que va a hacer un pacto ahora es Jacob. Ya lo hizo Abraham, ya lo hizo Isaac, ahora le toca a Jacob. De eso se trata el Evangelio. En muchas partes parece que Jacob quiere solucionar todo, cuando es Dios eh, en su tiempo que soluciona todo. No podemos ir delante de Dios. Eso lo vamos a ir viendo un poco en la historia que vamos a ver de Jacob. Algo que no debemos hacer es que cuando leamos las escrituras no lo veamos como algo extraño a nosotros, sino que lo debemos ver como algo cercano, como nuestra genealogía. Provenimos de ellos. Es nuestra historia familiar. No lo sintamos lejanos, sino cercanos a estos grandes profetas. Venimos del capítulo anterior, para hacer un resumen a lo que vamos a entrar el día de hoy, es que venimos nosotros del capítulo anterior donde hemos visto que Rebeca ayuda a Jacob a poder tener la bendición. No olvidemos que es Rebeca quien hace que Jacob pueda obtener la bendición. Ella es la que tuvo la revelación cuando estuvo embarazada. Se dice que Jacob al nacer sale agarrado del talón de Saúl. Para Rebeca eso significó que él la defendía en el vientre, porque Rebeca menciona que los mellizos que ella tenía, que daban unas patadas, eran tan fuertes que ella quería morirse. Rebeca asume que es Jacob que la defiende en el vientre. Es por eso su amor por Jacob. La revelación que tuvo le contó o no a Isaac. Esa revelación que tuvo Rebeca cuando pidió que cesaran esos dolores, ¿fue contada a Isaac o la mantuvo en secreto Rebeca? Isaac, ¿por qué no tuvo esa revelación? Si es que no la tuvo, ¿verdad? De parte de Rebeca. Lo más lógico que era el profeta, él debió también haber recibido la revelación de cuál hijo iba a ser el preferido, cuál hijo debería tener la primogenitura. La pregunta que siempre nos vamos a hacer es, ¿lo recibió Isaac esa revelación? ¿No lo recibió? ¿Rebeca le contó o no le contó? O si es que la tuvo, entonces, ¿por qué no le dijo a Jacob para que reciba la revelación? Porque él le dice a Esaú. Lo que se ve es que el Señor cuando da una revelación no dice el tiempo que va a suceder, no dice el tiempo que sucederá. Esto es muy importante de tener en cuenta. En el caso de Rebeca, que le dice que el hijo menor será mayor, no le dice que ella actúe cuando Isaac esté dando la bendición. Ella sabe que Isaac está anciano y va a dar una bendición. Es por eso que ella actúa, como vimos en la clase pasada. Quiso ayudar a Dios, pero si ella no hubiese actuado, Dios hubiese actuado de otra manera. Pero ella tramó todo para acelerar la bendición. Luego veremos qué le sucede a la gran Rebeca por hacer esto a Isaac. Jacob, lo que hemos visto y lo que vamos a ver más, es que es un hombre de fe, pero de una fe inmediata, de una fe con miedo, un hombre que está aprendiendo, que está puliéndose para luego ser el patriarca, para luego ser el profeta. En la historia que vimos la semana pasada, vemos a un Jacob que, como que quiere establecer a través de sus propios esfuerzos las cosas que Dios ya le había prometido si solo esperara. Vemos a un hombre
que debajo de la superficie tiene un verdadero deseo por las cosas espirituales e insiste mucho. Muchos eruditos dicen que la fe de Jacob deseaba que, o sea, ellos, los eruditos mencionan que la fe de Jacob era que él lo deseaba mucho, anhelaba con todo su deseo la bendición de su padre, pero su temor hizo que la consiguiera a través del engaño. Dios le había dado la promesa a Jacob, pero Jacob a sus 40 o 50 años se desespera porque no ve la promesa. Jacob cree que Dios necesita ayuda de parte de él. Es por eso que planea el engaño a Esaú de la primogenitura y también, obviamente, el plan con su madre. Jacob no tuvo que tomar la primogenitura de la forma que lo hizo. Eso lo tenemos que tener claro. Él no tuvo que tomar la primogenitura de la forma que lo hizo, porque ya tenía la promesa. Solo tenía que esperar, pero lo hizo a través de sus propias manos. A veces nos parecemos a Jacob, queremos las cosas inmediatas y lo hacemos por nuestras propias manos cuando sabemos que Dios en algún momento nos va a bendecir. Pero como no vemos la bendición, lo queremos ya. Es lo mismo que está pasando Jacob. Ahora al entrar al capítulo 28, los versículos 1 y 2, vemos de que entonces Isaac, después de haberle dado la bendición y saber de que su hijo Esaú no está feliz con lo que ha hecho, dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Jacob, en cierta manera, huye de donde vivía, porque había robado la primogenitura de Esaú y había engañado a su padre Isaac. Él sale de su lugar, de su confort. El mandato que recibe Jacob de su padre Isaac es que no tome esposa del lugar donde vive, que no sea una cananea. ¿Por qué era tan importante que no se casen con estas personas? Parece que fuese discriminatorio, parece que fuese racismo, pero el gran problema que tuvo el pueblo hebreo es la idolatría. Muchos se apartaban del Dios de Israel. Es por eso que no querían que se unan con estos pueblos. A pesar de esa advertencia, muchos no obedecieron y muchos adoraron a ídolos, cayeron en la idolatría. Jacob obedece a sus padres y al final terminará casándose con sus dos primas. ¿Qué? ¿Con sus dos primas se casa? Era una costumbre, es de lo más normal para la época. En la actualidad en muchos países no está prohibido casarse entre primos, en algunos sí. Aquí viene una nota, una primera nota. Esta es la última vez que Rebeca ve a su Jacob, a su hijo preferido. Lo despide y no lo vuelve a ver. Jacob se va a la familia de su hermano, nada de comunicación, nada de cartas, nada de llamadas, es decir, una despedida para siempre. ¿Eso fue un castigo o fue una bendición para Rebeca? ¿Cómo debe haber sufrido Rebeca al ver partir a su hijo amado? Y se queda por muchos años viviendo con su otro hijo, su hijo Esaú, el que no es preferido. Lo que tuvo que pagar Rebeca por engañar a Isaac, su marido. Al final se ve un poco las consecuencias de lo que tramó o de repente eso fue lo que ella deseó. Y es más, quedarse a vivir con Esaú, el cual era el hijo que no prefería, y dejar que se vaya su hijo preferido. Eso fue lo que le sucedió a Rebeca, ¿verdad? Luego vemos en los versículos 6 al 8 que Esaú empieza su caminata, empieza su viaje, y vemos que dice en el versículo 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí esposa de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás esposa de entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, como que Esaú se da cuenta de ello, como que Esaú recapacita, parece, ¿no? Pobre Esaú, trata de competir con su hermano. Esaú ya había tomado dos esposas cananeas.
lo cual había disgustado a su padre grandemente. Y ahora, en un equivocado intento de hacer compensación, él va a la familia del padre a la familia del hermano de su padre. Eso lo dice el versículo 9. ¿Y quién es? El tío Ismael, el hijo que Abraham había mandado lejos. Y Esaú toma como esposa a una mujer ismaelita, como su tercera esposa. Este Esaú parece que tiene la cabeza hueca, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con Esaú? Ay, 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 Esaú, mi querido Esaú, no toma buenas decisiones en la vida. De hecho, de la manera en que este evento es contado, el efecto que va a causar en el futuro sobrepasa todo cálculo. Pero aquí una alianza a través del matrimonio es formada, la cual une a los dos primogénitos que han sido despojados, rechazados por Jehová como posibles herederos a la línea del pacto de la promesa. Ismael se une con Esaú prácticamente, ¿no? Los dos primogénitos que no tuvieron la primogenitura, hacia lo que rápidamente se va a convertir en un grupo permanente de naciones anti-Israel. Eso lo vamos a ver con los años, o bueno, en los meses, con los años posteriores al pueblo de Israel, que vemos que estos pueblos, el pueblo de Ismael y el pueblo de Saúl, se convierten en naciones anti-Israel, en contra del gobierno teocrático de Israel, en contra del pueblo de Jacob. Es la alianza y la mezcla de Ismael y Esaú que forma la gran mayoría del Islam en el mundo de hoy en día y la mayoría de los árabes. Y salió, dice Jacob, de Beerseba y fue hacia Aram. El viaje también hay que tener en cuenta que toma Jacob no es pequeño. En promedio son 550 millas, que viene a ser 800 kilómetros, ¿no? Hasta Aram. Un viaje que lo iba a hacer a pie, en el pleno desierto, en pleno sol, un viaje muy, muy arduo, muy, muy fuerte. Ese es un largo camino por recorrer para conseguir una esposa, tal como sus padres le habían pedido. Eso es lo que está haciendo y eso es lo que iba a hacer Jacob. Mientras, obviamente que Esaú decide casarse con una de las familias de Ismael. Carambas, ¿cómo toman las decisiones? Uno al inmediato y el otro, en este caso Jacob, es el que hace un largo viaje por encontrar a una buena compañera. ¿Qué tal ejemplo, verdad? Al seguir avanzando, vemos en Génesis capítulo 28, versículo 11, y llegó a cierto lugar Jacob y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Este versículo es igual al que Jesús dijo que no tenía dónde recostar la cabeza, dando a entender que no tenía nada. Jacob no tiene nada, está en la pobreza. Dios dejó la riqueza celestial por la pobreza terrenal. Algo similar le pasa a Jacob. Jacob se va con la primogenitura y la bendición, pero se va pobre. Él no tiene nada. Es más, hace su almohada una piedra para descansar. Jacob sale de su casa con nada, sale solo con la promesa y con la bendición. Jacob es un hombre de casa, es decir, casa con S, ¿verdad? No con Z, un hombre hogareño. Jacob no es de campo, por lo que no sabe cómo es la vida en el campo. No va preparado el que se queda, el que se queda con todo es Esaú. Luego veremos que cuando regresa ya no es el mismo pobre que sale, sino que es rico. ¿En qué consistía la promesa? Entonces uno se tiene que hacer la pregunta. La promesa no es que ibas a heredar nomás, sino que tienes que ser tu parte, tienes que esforzarte, tienes que trabajar. Nada que mi papá me va a heredar, mi familia me va a heredar. Qué duro golpe para aquellos que se pelean por herencia o que están esperando la herencia porque les corresponde, en lugar de salir a buscar. Eso hizo Jacob. Ya tengo la bendición y con eso me voy a hacer mi futuro. Nota, cuando empieza la historia de alguien es porque empieza su peregrinaje, es decir, que acá empieza Jacob a ser el líder. Es verdad que todavía el profeta es Isaac, pero Jacob empieza su ministerio. Vemos en el versículo 12 y 13 que dice, y soñó,
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Acá Jacob tuvo un sueño, una visión, y en ella se le da un vistazo del mundo celestial, espiritual. Él ve ángeles, mensajeros celestiales, ángeles yendo de un lado para otro del cielo a la tierra, recibiendo sus instrucciones de Dios en el cielo y luego yendo a hacer su voluntad en la tierra. Y ahí Dios mismo le da a Jacob la promesa de la tierra y de muchos descendientes, y que estos descendientes van a bendecir todas las familias de la tierra. Él también le dice a Jacob que no se preocupe, porque Dios va a estar con él donde quiera que él vaya. Y él va a traerlo de regreso a la tierra, a la tierra prometida, porque él ha prometido la tierra a Jacob y a sus descendientes por siempre. Y va a suceder de la manera en que se lo prometió. Ya lo vamos a ver. A menudo la escalera se usa como una metáfora de Cristo. A través de Cristo se cierra la brecha entre la tierra y el cielo, así como el velo del templo se rasgó en la crucifixión, simbolizando el nuevo acceso del hombre al lugar santísimo. La escalera permite al hombre mortal acercarse al Padre. Además, como discípulos de Cristo, progresamos paso a paso hasta que seamos dignos de entrar por las puertas del cielo. Los ángeles del cielo ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todos a menudo nos sentimos en el exilio espiritual en algún momento, es decir, apartados en lo espiritual, alejados, excluidos o inhabilitados espiritualmente. Todos anhelamos una experiencia como la de Jacob, que demuestre que en el lugar más desolado puede haber algo resplandeciente que sirva de puente entre la tierra y el cielo, para que en adelante se abran todos los horizontes de esperanza y confianza. Esta bendición sobre Jacob representa la transferencia oficial del pacto, de la promesa de Isaac a Jacob. Jacob había sido bendecido unos días antes por su padre, con una bendición similar a la bendición de su padre, pero solo ahora Jehová valida esas bendiciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Es en este momento, en esta visión o en este sueño, donde Jehová valida estas bendiciones. Ahora vamos a ver un poquito más con respecto al sueño que tuvo Jacob. Estas escaleras que él mira, que él ve en su sueño, representan la conexión entre el hombre y Dios que actualmente estaba roto. En el principio el hombre podía venir directamente a Dios, porque Dios estaba presente con el hombre en el Edén. Pero la rebeldía y el pecado, la transgresión, rompió la conexión. Y Dios se apartó él mismo de regreso al cielo. Aún así, en el futuro vamos a ver que la escalera real iba a venir. El único que iba a reconectar a Dios con el hombre, Yeshua o Jesús, es el que es la escalera. ¿Acaso piensas que esto es solo una alegoría o una historia bonita o una bonita historia? Escucha lo que Jesús mismo dice en Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muchos de nosotros muchísimas veces parece que estuviésemos durmiendo sobre rocas, parece que tuviésemos de almohada una piedra. En algún momento podemos ver que así empieza la vida de muchos. Jacob le están sacando de su hogar. Sus padres lo están echando, tiene que irse. Eso ocurre con muchos que dejan la casa y es en la soledad donde son momentos para encontrarnos con Dios. No despreciemos esos momentos, disfrutemos y encontrémonos con Dios. En algún momento José Smith dijo que los principios del Evangelio, por ejemplo, son como subir la escalera, peldaño por peldaño, fe, arrepentimiento, bautismo.
el don del Espíritu Santo y seguimos perseverando hasta el fin. José Smith dijo que en la escalera de Jacob hay tres tramos principales que representan los grados de gloria: la gloria celestial, la gloria terrestre y la gloria celestial. Vamos a ver lo que dice el presidente Mario Romney. Dice que compartió esta reflexión en cuanto a lo que la escalera podía representar. Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera y que tendría que ascender por ella a fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para todos nosotros los templos son lo que Betel fue para Jacob. Jacob indudablemente salió de Betel, comprendiendo el lugar donde él estuvo, donde tuvo el sueño, comprendiendo el orden de los cielos, las posibilidades de la exaltación. Y él sabía que para poder lograr esa exaltación tenía que viajar un largo camino para encontrar a su futura esposa, a la futura compañera que él iba a tener e iba a ser su futuro. Ahí iba a radicar la exaltación y este sueño que él tuvo también. Y las promesas del pacto abrámico, si demostraba ser fiel, obviamente. Para ello veremos en el capítulo 28, versículo 15. Y aquí le dice Dios: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué promesa más reconfortante, ¿verdad? Pensamos en el Antiguo Testamento como un retrato de un Dios frío, crítico e incluso severo. Toda la misericordia parece provenir de las páginas de las escrituras posteriores. Pero aquí el Señor promete apoyar a Jacob hasta el final. Suena como el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, pero es el Antiguo Testamento. Yo estoy contigo y te guardaré, te cuidaré. Volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré. Qué bonito. Y esto mismo lo vamos a ver en algunos versículos, en la Biblia, en la Perla del Gran Precio, en el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios. Por ejemplo, vamos a poder leer en Doctrina y Convenios, sección 84, versículo 88, y dice: y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Algo similar. Dios le prometió a Jacob que permanecería con él. Moisés también recibe la misma promesa. Moisés capítulo 1, versículo 26. Y aquí estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo. Sí, a Israel mi escogido. También le dijo a José Smith en Doctrina y Convenios, sección 132, versículo 49, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo hasta el fin del mundo y toda la eternidad, porque de cierto sello sobre ti tu exaltación y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham tu Padre. Son escrituras donde se repite lo mismo. Dios no deja a sus hijos. Dios siempre está con ellos, siempre está con nosotros. Volveré a traerte a esta tierra. Podemos poner nuestro nombre para que cobre mayor significado lo que nos aconsejan los líderes. Y leamos, por ejemplo, el versículo 15 con nuestro nombre. Y he aquí, yo estoy contigo, Omar, y te guardaré por donde quiera que fueres. Pongamos nuestro nombre para que cobre significado a veces las escrituras y de esa manera nos pueda fortalecer. Vemos en el versículo 16 y 17 que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo temor y dijo: cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo primero, Jacob reconoce que Dios está en cualquier lugar, en el desierto. Eso no lo sabía Jacob. Nota, los pueblos de esa época creen y adoran a un Dios localista, es decir, el Dios de Egipto, por ejemplo, es de Egipto.
Ellos crecen sabiendo que Dios es de un lugar solamente. Jacob, después de su sueño, exclama, Jehová está en este lugar. Dios está en todo lugar y me acompaña. Gran principio de enseñanza. Dios acompaña a Jacob en su pobreza. En un sitio donde no hay nada, Dios está con nosotros. Versículo 17, tiene temor, se asusta. Un susto donde sabemos, donde se sabe que así como Dios está en todo lugar, también tenemos que saber que no podemos escapar de Dios. Luego vamos a ver la historia de Jonás, ¿verdad? Que escapa. Jacob menciona que es un lugar muy espiritual. Y esos lugares el Señor ha determinado como su santa casa. Los templos son esos lugares donde uno dice, oh, cuán asombroso es este lugar. Es la casa de Dios y la puerta del cielo. Para ello, en una ocasión, unos meses después de mi bautismo, vamos a ver una historia. Dice, después de mi bautizo, de mi bautismo, escuché a algunos miembros criticándose unos a otros en la iglesia y me sentí muy decepcionado. Fui a casa y le dije a mi padre que quizá yo ya no debería ir a la iglesia. Era difícil ver a los miembros criticar a los demás de esa manera. Después de escucharme, mi padre me enseñó que el evangelio había sido restaurado y que es perfecto, pero que los miembros no lo eran todavía, ni tampoco lo éramos ni él ni yo. Me dijo firmemente, no pierdas la fe por causa de las personas a tu alrededor, sino edifica una fuerte relación con Jesucristo. No mires a tu alrededor, mira hacia arriba. ¿De qué manera nos ayuda el templo? Nos ayuda a no mirar alrededor, sino mirar hacia arriba. Eso es lo que hizo Jacob. Miró hacia arriba, no vio alrededor. Él entendió que ese lugar era un lugar sagrado. Él entendió que en ese lugar Dios se revela. Nosotros en la actualidad tenemos templos, de igual manera Dios se revela. El templo nos enseña que debemos mirar hacia arriba y no debemos mirar a alrededor, porque alrededor encontramos a personas como nosotros, con sus defectos. Encontramos a personas que cometen errores diferentes a los nuestros, pero que cometen errores y que todos nos damos cuenta y que a veces nos podemos desilusionar. Pero si nosotros miramos hacia arriba, la visión cambia y de esa manera nos podemos fortalecer. Ahora veamos en el versículo 20 y 21. E hizo Jacob, obviamente después, hizo un voto diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y si me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Jacob pide en su convenio o pacto 4 cosas. Ahí están marcadas. Que me guarde, que me dé pan, que me dé vestido y que me dé paz. Que lo guarde, es decir, que lo cuide. 2, que le dé pan, es decir, que lo alimente. Que le dé vestido, dice el tercero, que no pare de desnudo. Eso indica que le vaya bien económicamente. Cuarto, que regrese en paz, que no haya peleas. Él huye de una posible pelea con su hermano, así que no quiere más peleas, quiere volver en paz. Si lo vemos, estos son las 4 cosas que pide el ser humano. Que nos cuiden con salud, que no nos falte comida, que nos vaya bien económicamente y que vivamos en paz. Mucho más ahora que se ha iniciado una guerra. La gente pide paz, pero su voto parece condicional. Es decir, me cumples Dios y tú serás mi Dios. Así es Jacob. Se cree autosuficiente, se cree que él puede hacer las cosas y que él las puede cumplir. A veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces pensamos que Dios se tiene que adecuar a nosotros y no nosotros a Dios. Jacob está a punto de comenzar una nueva fase de su vida que pondría a prueba de una forma inesperada. Reanuda su viaje y llega a la casa de su tío Labán. Labán tiene 2 hijas, avanzando en la historia. Esas hijas se llaman Lea y Raquel.
Lea es la mayor, pero Jacob ama a Raquel y se enamora de ella y le abre un nuevo mundo. Ahora vamos a ver la historia. Para ello, también vamos a ver antes de eso, estaba obviando este versículo, que es el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres. Sin falta, el diezmo apartaré para ti. Esta es la segunda vez que se hace referencia al principio del diezmo. En el libro de Génesis, en el libro de Génesis, la primera fue cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, en Génesis 14:20. Una vez más, la ley del diezmo es una ley antigua, ¿verdad? Para aquellos que quieren saber de estas leyes de los diezmos, aquí encontramos otro versículo más, así que lo podemos marcar para tenerlo presente que en el Antiguo Testamento se habla del diezmo. No debemos pensar que el pago y las bendiciones del diezmo son exclusivos de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El pago del diezmo se ordena en la Biblia. Así que anote este versículo cuando tengan preguntas del diezmo y puedas mencionar que en el Antiguo Testamento también se pagaba diezmos. Bueno, ahora veremos la historia de amor. Está hablando acerca de Jacob, un hombre que obedece a sus padres al ir a otras tierras a conseguir pareja. No acepta tampoco casarse con las personas que viven en su localidad, ya que no son del convenio. Jacob quiere elegir bien a una mujer que pueda ser la madre de su descendencia, una mujer del pacto. En el capítulo 29 empieza la historia de cómo Jacob conoce a Raquel, en este siguiente capítulo que vamos a ver. Para ello tenemos que saber que en territorio seco las fuentes de agua son lugares naturales de encuentro. ¿Por qué lo digo? Porque vemos de que ellos viven prácticamente en un desierto. Obviamente en un desierto lo que se necesita es el agua. Entonces las fuentes de agua son lugares naturales donde la gente concurre. Es decir, son los lugares románticos, los lugares donde va la gente, donde está la gente, donde vas a encontrar personas. Así como el sirviente de su abuelo Abraham, al llegar cerca de Harán, se encontró con Rebeca en el pozo, así Jacob se encuentra con Raquel. Bien raro, ¿verdad? Mucha coincidencia. ¿Será que Rebeca le dijo como el sirviente la encontró en el pozo? ¿Así le habrá dicho también a Jacob? ¿Le habrá contado esa historia? Mira, ¿quieres conocer a alguien? Le habrá dicho, anda al pozo, Jacob. Ahí vienen las jóvenes y puedes conocer a alguien. Jacob obediente va al pozo y conoce a Raquel. Un amor a primera vista. Luego, al igual que eso nos hace acordar a la historia de Rebeca con Isaac también, ¿no? Que fue un amor a primera vista. Luego, leyendo los versículos, vemos que en el pozo había una piedra grande que los hombres no podían moverlo. Pero en el versículo 10 dice que lo movió solito Jacob. Es decir, que Jacob era un hombre fuerte. Jacob es considerado un hombre que lo desea, que lo que él desea lo puede lograr a su manera. Acá vemos que es un hombre fuerte, mueve una roca, una piedra grande. Ahora, tomemos nota de lo siguiente. Muchos eruditos mencionan que la historia de que Jacob mueve la piedra para que haya agua es una semejanza de la resurrección de Cristo, ya que un ángel movió la piedra para que se vea la tumba vacía. Muchos indican que ese ángel es Jacob. Curioso para tener en cuenta que movió la piedra. Jacob movió la piedra para que Jesús pueda dar agua a las ovejas del pacto cuando resucita. Ahora veremos cómo era la futura esposa de Jacob. Vamos al versículo 17 en el capítulo 29 de Génesis. Y dice, y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. A ver, este versículo otra vez se repite. Veamos. Los profetas solo miraban la parte física. En Génesis capítulo 12, versículo 11, nos habla que Sara era mujer de hermoso aspecto. He aquí, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y en Génesis capítulo 24, versículo 16, nos menciona que Rebeca era de muy hermoso aspecto. Y casi la unión de ellos son amor a primera vista. Es políticamente incorrecto en la iglesia reconocer que Jacob valoraba a Raquel por su belleza.
Eso no se enseña en la iglesia. ¿O estoy equivocado? Nadie, ningún maestro, ningún líder, ningún apóstol va a enseñar que se valore más la belleza. En la iglesia el mensaje tácito, o sea, tácito es que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende, es que no queremos que la atracción se base, es que más que todo, queremos que la atracción se base en valores espirituales y no en activos físicos, no en la belleza. Pero al parecer los jóvenes guapas eran del Evangelio en el Antiguo Testamento y todas son esposas de los profetas. Por ejemplo, Esaú tuvo dos esposas, pero no dicen cómo eran. ¿Dan a entender que eran feas? ¿O por qué dan énfasis en la hermosura de las mujeres de las esposas de los patriarcas? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuánto influye en la actualidad la parte física? Si una mujer no es hermosa o un varón no es hermoso, ¿tiene algo que ver? La respuesta es no. No tiene nada que ver la belleza física. Ya veremos más adelante historias donde la belleza física no le sirvió a muchos. Nota, debido a que la belleza en ocasiones se relaciona con la apariencia de nuestros ojos, particularmente entre las culturas del Medio Oeste, ojos fuertes o delicados eran modismos, una forma suave de decir, eso es un modismo, que indicaban belleza o fealdad. Así que lo que se nos está diciendo es que Raquel era considerada hermosa, mientras que Lea no. Y era aparentemente primordial, basado en la belleza física, que Jacob tomó su decisión. Muchos mencionan que no se ve bien poner en las escrituras Lea era fea y Raquel era hermosa. Es por eso que ponen Lea era de ojos tiernos y Raquel de lindo semblante y de hermoso parecer. Para Raquel le ponen bastantes, muchos adjetivos. Lindo semblante, hermoso parecer. Los adjetivos faltan para Raquel. En cambio, para Lea, los adjetivos a las justas uno eran tiernos, ojos tiernos. ¿Qué indican ojos tiernos? ¿Cómo puedes ver a una persona que tenga ojos tiernos? Es difícil, es muy complicado. No decimos que un hombre o una mujer no tengan ojos tiernos, pero ¿por qué le pones a Raquel más adjetivos? Adjetivos calificativos de belleza, ¿verdad? Ahí nos demuestra, obviamente, que Lea no era muy afortunada en la belleza. Vemos en el versículo 18 y versículo 20, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años. Elige a la segunda hija, ¿no? No a la mayor, sino a la segunda. Y obviamente él quiere servirle a ella 7 años por Raquel. Tu hija menor, le dice al papá, a Labán. Y en el versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Jacob deja la tristeza, encuentra la felicidad a través de Raquel. Estos versículos son los versículos románticos, el amor de Jacob por Raquel. Ahora conoceremos el lado noble de Jacob. La persona ambiciosa y confabuladora también tiene un corazón, un gran corazón, y es responsable de su destino. Encontró a la mujer que creía que tendría un papel clave en ese destino y no se equivocó. Raquel es una gran mujer, como luego vamos a ver. Pero, ¿qué contraste entre cómo Eliezer, el siervo de Abraham, llega a Harán versus cómo Jacob llegó? Eliezer, el siervo de Abraham, llegó con una escolta de hombres, camellos y regalos para ofrecer a la futura esposa para Isaac. Y lo vio Labán. Y es por eso que acepta que se vaya Rebeca. Ahora su sobrino Jacob llega con nada. Imaginemos a Labán pensando, ¿y dónde están los camellos? ¿Dónde están los regalos que van a dar a Jacob? No hay nada. Es decir, que Labán no va a obtener nada. ¿Habrá pensado que a su hermana Rebeca no le fue bien en la vida, por eso viene el hijo sin nada?
Eso es un pensamiento que todos lo hubiéramos tenido. Un amor que tuvo que trabajar 7 años. Como no tiene nada, Jacob se ofrece. Yo soy joven y voy a trabajar 7 años. Es decir, trabajar y no recibir sueldo. Todo su trabajo sería para pagar el dote para el suegro. 7 años de trabajo duro por el amor de Raquel. Y no lo vio como una carga, dice el versículo 20. Raquel era la hija pequeña de Labán. Como prueba del amor por Jacob, ella renuncia a una considerable riqueza. En esa época, solamente la hija mayor recibía una gran dote, no la menor. Nota, en el mundo antiguo el matrimonio era más una cuestión económica que una cuestión amorosa. Uno de los misterios del comportamiento de Jacob era que no quisiese a la mayor, sino a la pequeña, a pesar de que la menor no tenía tantas ovejas. No importa, dice Jacob, yo la quiero a ella. Otra nota, segunda nota. El mismo Jacob menciona que va a trabajar por Raquel 7 años. En promedio era 3 años y medio que se trabajaba por el dote de una mujer. Pero Jacob decide duplicar y decir que serían 7 años. Lo dijimos al comienzo que el 7 significa perfección, por lo que Jacob está diciendo que ha encontrado a la mujer perfecta y por eso él trabajará ese tiempo. Pero Raquel, Lea y Labán conspiraron contra Jacob. Muchos mencionan que los tres conspiraron, pero que el líder era Labán y ellas aceptaron. Obvio que tuvo que aceptar Lea, porque si no, no se hubiese ido de novia con Jacob, que luego vamos a ver ahorita lo que sucede. Y también Raquel, porque si no, no hubiese aceptado que su hermana se ponga el velo cuando ella era la que le tocaba. Raquel también estuvo involucrada. ¿Dónde estaba Raquel durante la noche de bodas? Algunos dicen que lo que hizo Raquel es el acto más puro de bondad de una hermana, dar a tu hermana para que se case con tu novio, porque sabía que por ser de ojos tiernos, es decir, fea, no se casaría. Esta fue la única manera de hacer que su hermana pueda tener un esposo. ¿Qué tal? Encuentro de amor, de querer trabajar mucho por el amor de una mujer, la hermana que no es agraciada, la otra hermana que es menor pero no tiene el dote o no tiene el dinero, tiene menos ovejas que la mayor, pero la menor demuestra mayor amor al dar a la hermana mayor. Es decir, una historia que puede ser hollywoodense, puede ser llevada y puede ser una telenovela de muchos capítulos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Vemos de que pasa el tiempo, llega el momento de que le entreguen a Raquel y ya conspiraron y vemos en el versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea, estamos hablando de Labán, y se la trajo, y él se unió a ella. Está hablando de Jacob que se une a Lea. En las bodas antiguas era común mantener separada la novia y hacer una fiesta que duraba de 7 a 10 días más o menos. Durante ese tiempo se cubría la novia con un velo. ¿Fue Jacob incapaz de ver el rostro de Raquel porque estaba cubierta con un velo? Tomó a Lea, dice el versículo. Su papá toma a Lea. ¿Qué tal versículo, verdad? ¿Y los sentimientos de Lea? Nada de nada. Un versículo duro. El papá toma de la hija como un objeto. Prácticamente le dice, bueno, ahora vas a estar con Jacob y será su esposa. ¿Y el amor? ¿El sentimiento? ¿Había sentimientos? ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Nota, en promedio se calcula que Jacob ya tenía a esta altura 80 años. ¡Wow! Y recién se está casando. Algo fuerte, algo fuerte. Se calcula. Puede ser entre 60, puede ser 80. Ese es el tiempo o la edad que tiene Jacob. Ahora vemos de que es verdad que Labán toma a Lea, pero también hay que entender que Lea no le queda más opciones. Al saber de que su hermana se va a casar y ella no se va a casar, las opciones para que se case son mínimas, porque ya la menor
fue casada. Entonces, obviamente que Lea también accede porque sabe que es muy complicado que ella se case. Ella es la que más desea en ese momento. Y es verdad que de repente deja de lado los sentimientos por encontrar a un esposo. Vemos en el versículo 25, y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido, pues, no te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Después de 7 años que trabajó Jacob por su amada Raquel, en su noche de bodas le engaña. Ahora Jacob le dice a Labán, ¿por qué me has engañado? Ahora Jacob sufre lo que él hizo hace unos años a su hermano y a su padre. ¿Qué le va a decir a su suegro? Ya no era su papá, ahora era su suegro, así que tenía que portarse bonito y portarse bien. No todas las personas son tan buena gente como nuestros padres. No le quedaba más que hacer. Labán le dijo, bueno, ¿te portas bien con mis normas o te vas? Yo no soy tu papá, Jacob. Así que acá te sometes a mis normas. Puede ser que después del trabajo de 7 años y por la emoción no se haya dado cuenta. El hecho de que las novias vayan con velo es señal de que están casadas. Labán aprovecha la oportunidad y hace ese cambio. Uno de los grandes misterios de esta historia es saber cómo el novio pudo consumar su matrimonio con una mujer y no darse cuenta de que no era la elegida. Por mucho que digan que llevaba velo y no se reconocía o que en las tiendas no había mucha luz, esto no responde la pregunta. Nota, muchos rabinos mencionan que cuando Jacob se encontró con Raquel, le dijo, ¿cómo has podido engañarme si estamos enamorados? Y la respuesta fue, he tomado lecciones de ti, mi querido Jacob. Las historias que nos has contado por 7 años. Todas esas lecciones que tú nos has contado de cómo engañaste a tu padre, cómo engañaste a tu hermano. Labán, por otro lado, pone excusa a Jacob diciéndole que la costumbre indicaba que primero se tenía que casar la mayor y luego la menor, y no viceversa. Nota, la bigamia era práctica común en la antigüedad, pero casarse con dos hermanas era una práctica prohibida en la Biblia. Pero ante ello los rabinos han encontrado la respuesta y dicen que esta práctica de casarse con dos hermanas no era prohibido en el tiempo de Jacob, sino después. Otra nota. ¿Por qué al comienzo Labán no le dijo que tenía que casarse con Lea primero? Hubiera sido lo correcto. ¿Por qué hizo trabajar Labán a Jacob y luego le engañó? Como ya hemos visto con Rebeca, ahora con Raquel, Labán era un hombre que le gustaba lo material. Era un hombre materialista. Era la oportunidad de que un hombre fuerte como Jacob, un hombre que puede mover una piedra de un pozo, pueda ayudar en casa. Era un buen negocio. Por otro lado, Jacob debe haberse sentido muy engañado y traicionado. ¿Qué es esto que me has hecho? Hace la pregunta. ¿Qué es en ese momento que habrás entendido a su hermano y a su padre? El Señor le estaba enseñando a Jacob. Jacob tenía que aprender que lo que hizo no era la forma que Dios quería. Jacob se apresuró. Jacob hizo a su manera. Ahora Labán lo hacía igual con Jacob. Veamos lo que dijo. Hay una hermana que ha escrito un libro que se llama la hermana Camille Frank Olson. Se llama Mujeres del Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo respondió Jacob a esta traición? Le damos crédito por su respuesta tranquila y obediente. Los contratos de matrimonio por escrito eran habituales en todo el antiguo cercano oriente. Antes del día de la boda, el novio y el padre de la novia o su representante firman el contrato que contiene todas las negociaciones aceptadas. En consecuencia, Jacob tenía un reclamo legal sólido contra Labán por no cumplir con sus compromisos en el contrato y por lo tanto podría haber sido liberado de su matrimonio con Lea. Reflejando su posición debilitada, Labán propuso una solución atractiva en el momento en que Jacob lo acusó de duplicidad. Si Jacob le prestaba la debida atención a Lea durante toda la semana nupcial, es decir, tenían su noche de bodas, también podría casarse con Raquel. Además, Labán no le pidió a Jacob que esperara hasta que se completaran los 7 años adicionales.
de trabajo negociados antes de entregarle a su segunda hija, lo que nuevamente indica que Labán estaba consciente de su posición vulnerable. Jacob podía romper el contrato, pero perdían todos. Perdía a Lea porque se quedaba soltera, se quedaría soltera. Perdía a Raquel porque ya no tendría su amor. Perdía a Labán por hacer esos tratos y que todos se enteren. Y perdía a Jacob porque no hubiese tenido a su amada Raquel. ¿Qué aprendemos de esto? La vida no siempre es justa en el sentido mortal. Y si esperamos que lo sea, nos desanimaremos. Sin embargo, la vida siempre es justa en el sentido eterno. En lugar de preguntar por qué me sucedió o por qué me sucederá esto, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo crecer a través de esta experiencia y convertirme en una mejor persona? Difícil, pero se puede intentar. Antes de pasar a la otra parte de la historia, tengo que decir lo siguiente. El libro de Génesis nos enseña bien claro las historias de unos profetas que luego serán grandes profetas. Tanto así que Dios los usa en su nombre, diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero al leer sus vidas nos damos cuenta que Abraham era polígamo, Jacob era polígamo. Las 12 tribus de Israel procedían de 4 mujeres diferentes que ahora vamos a ver. Estamos hablando de la casa de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Esto es poligamia. Tenemos que aceptar que se vivió la poligamia en estos tiempos. No tratemos de disfrazar la verdad. Nos guste o no nos guste. No lo digo para defender los inicios de la iglesia donde se practicó el matrimonio plural, sino que tenemos que tener claro que si nosotros aceptamos al gran Abraham, amigo de Dios, si nosotros aceptamos a Jacob y si nosotros vamos a tener nuestra bendición patriarcal para saber de qué tribu somos, entonces tenemos que saber que estamos aceptando estos matrimonios. Y no debemos sentirnos mal cuando la iglesia hizo lo mismo en sus inicios. Para ello te voy a dejar una pregunta. ¿Qué pasaría si Jacob estuviese hoy en la tierra? Por cierto, vendría con sus 4 esposas. ¿Lo aceptarías o le gritarías polígamo? Métanlo preso. Esa pregunta es para que cada uno lo medite y responda. Avanzando, vamos a ver que ya vienen los hijos. Vemos la genealogía. Abraham tiene 2 hijos, Ismael, Isaac, y los hijos de Setura, y luego Isaac tiene obviamente 2 hijos que vienen a ser Esaú, Edom y Jacob. Jacob se casa con Lea, se casa con Silpa, se casa con Raquel y se casa con Bila. Lea tiene 4 hijos, Rubén, Simeón, Levi, Judá y Sacar, 5 hijos. Y Zabulón, 6 hijos. Silpa tiene, que viene a ser su criada o su sierva, tiene 2 hijos, Gad, Aser, y Raquel tiene los hijos prometidos, que vienen a ser José y Benjamín, y Bila tiene a Adán y a Neftalí. Ahí están todos los hijos, las 12 tribus de Israel. Entre Lea y Raquel se desarrolló, dice la historia, una extraña competición. Lea le da hijos a Jacob y Raquel sigue estéril. Raquel envía a su criada para tener hijos y también lo hace Lea, hasta que Raquel sale embarazada y le da 2 hijos, José y Benjamín. Para algunos, comprender Génesis 30 puede ser una pesadilla. 2 hermanas siempre están peleando porque están casadas con el mismo hombre. La práctica de la poligamia es bastante difícil sin tener que ver la disputa que causó entre Raquel y Lea, la forma en que puso a 2 hermanas una contra la otra. Primero Lea envidia a Raquel, luego Raquel envidia a Lea, desesperados por tener hijos. Ambos entregan sus siervas a Jacob para aumentar su estatus. Lea busca con anhelo el amor y la validación. Raquel no puede sentirse validada hasta que tenga un hijo. Las circunstancias producen una situación en la que las mujeres compiten por el amor y la atención de Jacob. ¿Era así como se suponía que debía ser? ¿No hay un comentario profético que nos ayude a diferenciar el bien del mal? Como es típico de Génesis, el narrador se abstiene de aprobar o condenar los hechos. El punto es contar la historia y dejar que el lector, nosotros, decidamos por sí mismos. Su cultura era ciertamente diferente a la nuestra. Aplicar un sistema de valores moderno a sus vidas no es ni productivo
ni justo. Entonces, acá vemos el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, con sus 4 esposas. Y al avanzar, vemos una historia que curiosa. Vamos a conocer un poquito más de la historia, vamos a conocer de Raquel. Versículo 15 en el capítulo 30 y versículo 16 dice, y ella respondió, es poco que has tomado, se refiere a Lea, tomado mi marido para que también te quieras llevar las mandrágoras de mi hijo. Resulta que Rubén trae mandrágoras, ahorita vamos a ver lo que son las mandrágoras. Trae mandrágoras y Raquel obviamente le pide las mandrágoras, ¿no? Le dice a Lea, dame las mandrágoras. Y dice, y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras. Se refiere a Jacob. Te lo entrego a Jacob. Hoy le toca pasar la noche conmigo, no. Le voy a decir que vaya contigo. Pero las mandrágoras me las das. Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y sonriente, corriendo, y le dijo, a mí has de allegarte, has de juntarte, ¿verdad? Porque a la verdad te he alquilado. Wow, por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Al ver el capítulo 30, en los versículos 15 y 16, nos encontramos con la historia de las mandrágoras, lo cual es una planta que para esa época era usada por las mujeres que no podían tener hijos. Se dice que las que lo consumían se volvían fértiles. Rebeca recurre a esta planta. ¿Y qué sucede? La que sale embarazada es su hermana. Es decir, ella consume las mandrágoras, Raquel, y la hermana sale embarazada. Raquel tiene que aprender a tener paciencia y saber que esa no es la forma de cómo el Señor actúa, sino que tiene que tener paciencia y fe. Qué curiosa historia. Tomo las mandrágoras, lo acuesto a mi esposo con la otra sale embarazada y yo sigo sin tener hijos. Hasta que obviamente pasan los días, pasa el tiempo, hasta que por fin en el versículo 22, 23 y 24 nos dice, no se dice el tiempo, no se dice los días, pero sí pasa un tiempo, que se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y abrió su matriz. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Hasta que por fin Raquel llega a ser madre y nada menos que de José, el gran José. Muy aparte de la felicidad de Raquel, nos imaginamos la felicidad de Jacob de ver por fin a su Raquel siendo madre. Qué bonito, ¿verdad? Llega el momento de Raquel. No fueron por las mandrágoras, fue por una bendición de Dios. Algo que se tiene que aprender. No son las formas. Dios tiene su manera y su tiempo. Vemos en el versículo 34 y 35 que le dice, y dijo Labán, mira, sea como tú dices, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí ya vamos a ver, antes de poder leer el versículo, veremos la historia de la repartición de la herencia. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que Jacob ya desea salirse, ya desea irse, ya tiene sus hijos, es verdad, tiene 11 hijos, le falta todavía que nazca Benjamín, pero ya quiere irse de ese sitio, ya quiere irse regresar a la casa de sus padres, Y obviamente que él era un pastor en la casa de Labán y viene la gran de, el gran negocio, la repartición de la herencia. Y obviamente que de la herencia estamos hablando de animales, de las ovejas y las cabras. Y vamos a ver lo que sucede en el versículo 34 y 35. Y dice, y dijo Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán, ¿qué es lo que sucede? Que él dice, eh, Jacob mencionan que él se va a quedar con los animales que están manchados, que están pintados, que tienen una marca. Hay que recordar que las ovejas, por lo general, son negras o son blancas. Las cabras, por lo general, son marrones, son negras o son blancas. Las posibilidades de que haya o de que existan
ovejas y cabras pintadas son mínimas. Pero a pesar de eso, Jacob le dice a Labán que él va a tomar esos animales manchados, o sea, en otras palabras, el menor porcentaje, y en base a eso, todos los animales que estén manchados serán míos. Y todos los animales que sean de color entero serán tuyos. Y Labán acepta y le dice, el versículo 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos rayados y manchados y todas las cabras manchadas y moteadas y todo lo que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. Lo que hace Labán es que una vez que determinó Jacob que así iba a ser la herencia y Labán estuvo de acuerdo, él va al rebaño, escoge todos los pintados, todos los manchados que le tocaba a Jacob y les da a sus hijos y les dicen que se vayan 3 días de distancia. Es decir, se quedan puros de color entero. En otras palabras, se quedan los animales que le pertenecían a Labán. Entonces le dice, bueno, dedícate, sigue tu trabajo y vamos a ver, pues, vamos a ver lo que se reproduzca. Por lo general, de dos animales del mismo color se tenían que reproducir del mismo color. No habían manchados, no iba a haber manchados. Y Jacob acepta. Eso es lo que sucede con la historia de los animales, de las ovejas. Ahora vamos a ver la historia de la repartición de esta herencia, ¿no? De Jacob y Labán. De Jacob y Labán. ¿Cómo repartir lo que es de ambos? Muy difícil, pero Jacob es el que encuentra la solución y la solución proviene de Jacob. La repartición es de las ovejas y las cabras. Lo que menciona Jacob es que todos los animales, ¿no? Tanto ovejas como cabras con manchas sean para él, ¿no? Al parecer, el trato de Labán, como todo astuto, hace la repartición sin que se entere Jacob. Y todas las ovejas y cabras pintadas las separa y los manda con sus hijos, ¿no? 3 días de camino. Es decir, que solamente van a quedar todo lo que le va a pertenecer el ganado a Labán, ¿no? Entonces le está diciendo otra vez a Jacob, en otras palabras, estás como llegaste, sin nada. Ahora vamos a ver lo que sucede. Para eso he puesto una figura. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender y para averiguar qué pasó. Hablaremos un poquito de eso, para ello de genética, ¿no? Para ello surge el nombre de la genética mendeliana en honor a Gregor Mendel. Él hizo muchos experimentos con las plantas y obtuvo que los genes dominantes son los que normalmente se reproducen, es decir, los genes que mandan. Para ello veremos el cuadro de las reses en la parte superior izquierda. En el primer cuadro vemos que tanto la vaca blanca, suponiendo que es una vaca blanca, y el toro negro, ambos tienen genes dominantes, por lo que nacen los becerros manchaditos. En el otro cuadro vemos que el toro negro tiene el gen dominante, por lo que los becerros nacen de su color, ¿no? No nace ningún becerro blanco, sino todos negros. Pero surge la pregunta, como vemos en el otro cuadro, donde vemos mazorcas, el maíz, ¿no? En la mazorca se le llama el maíz por lo general, debe ser de un solo color, amarillos. Pero, ¿por qué salen manchados? En Perú ocurren muchas de estas mazorcas manchaditas que salen. A esto se llama paramutación. Es decir, que al unir dos genes puede salir un tercer gen diferente a los padres. Y vamos a ver algo más. Vemos ahora otro cuadro. ¿Y la paramutación existe, hermano? Existe, pero tiene un límite, hasta donde se sabe. Por ejemplo, en este cuadro vemos a un hombre que dependerá de cuál estilo de vida elige para poder determinar su patrón. Por cierto, a eso le sumamos comidas, estrés, tiempo, etc. Entonces, de acuerdo a lo que él decide, él va a mutar, va a cambiar. Si él decide una vida sana, deportes, al lado izquierdo, obviamente que mantendrá un cuerpo. Si él decide estar en el sofá, mirar televisión, la comida chatarra y todas las partes, él engordará y mutará, cambiará. Por lo tanto, sus hábitos serán diferentes. Nota, otro ejemplo de paramutación. ¿Sabías que las personas adultas tienen 32 dientes entre dientes y muelas, pero que solamente usan 28? Las muelas posteriores o muelas del juicio no se usan. Entonces, ¿para qué nos salen esas muelas que no se usan? Eso
es una paramutación. Se cree que antiguamente, hace miles de años, el hombre era cavernario, es decir, que comía la carne cruda o poco cocinada para ello. El hombre necesita de todos los dientes para una buena masticación. Es por eso que tiene 32 dientes. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, ahora el hombre puede comer la comida muy suave. Es más, muchos toman licuados, es decir, que ya no usan los dientes posteriores, por lo que son una molestia para la persona. Apuesto que sigues contando cuántos dientes tienes, ¿verdad? Normalmente tenemos 28 dientes. Deberíamos tener. Al avanzar, vemos de que en el versículo 42 y 43 vemos lo que hace Jacob. Dice, cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así eran las débiles para Labán y las robustas para Jacob. Y prosperó el hombre muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Por lo tanto, Jacob encuentra respuesta a ese trato que ha puesto a Labán, ¿no? Al dejarlo sin herencia prácticamente, él hace esta paramutación, él pone unas vallas de tal manera que él pueda tener su rebaño, pueda empezar a crecer, puedan parir las ovejas, las cabras y pueda tener su rebaño. Volviendo a la historia de Jacob y sus experimentos, lo que hace Jacob es ir a un curso de genética, ¿verdad? Mentira. Él pone a las ovejas al momento de aparearse con unas varas, es decir, que las ovejas vean algo, que en su cerebro haya esa paramutación. Al parecer le dio resultado a Jacob. Él mismo hizo su genética con las ovejas y obvio que empezó a aumentar su herencia. No olvidemos que hasta el momento han sido más de 14 años que ha sido pastor. Sabe lo que está haciendo. Obvio, ¿verdad? Son unos años de experiencia en el pastoreo. Al final estuvo 20 años de pastoreo. No olvidemos que el tiempo de gestación de la oveja y la cabra son 150 días, o sea, en la mitad de un año más o menos, ¿no? Y tienen partos de 2 a 3 crías, así que por lo tanto, él tuvo que hacer bastante de esto de tal manera que se puedan reproducir. Pero, una vez más, la pregunta que uno se hace es, ¿necesitaba Jacob hacer eso? ¿Era necesario? ¿Quién sabe más de genética? ¿Quién sabe más de partos en los animales? ¿No era mejor que recurrir a Dios para ello? Se necesita fe para creer que el Señor está mirando y siempre cuidará de nosotros. Se necesita fe para echar tu pan sobre las aguas y paciencia para saber que después de muchos días la hallarás o lo hallarás, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Que nuestras oraciones sean, Señor, recurro a ti primero para encontrar respuestas. Ilumíname para saber qué deseas que haga, que lo que haga sea aprobado por ti. Al avanzar, vemos que en el versículo 7 del capítulo 31, obviamente que llega el momento en que él quiere irse y dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado, le dice a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Jacob reconoce que ha sido engañado. Siempre le engañó Labán. La historia de Jacob es puro engaño. En este versículo menciona que 10 veces Labán le engañó con el salario. Jacob empieza con el engaño y ahora es el que tiene que soportar los engaños. Y todavía no sabe Jacob lo que va a pasar con sus hijos y los engaños que le van a hacer. Versículo 9 y 10, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí, le está contando Jacob a sus esposas. Y sucedió que al tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Vemos que Jacob atribuye que todo lo obtenido es gracias a Dios, que todo lo que ha tenido es por bendición de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que testificamos de las bendiciones de Dios? En el versículo 10 da una respuesta a lo que vimos en los versículos anteriores. Al parecer, Jacob fue indicado de cómo hacer el apareamiento. Es decir, se le da el curso de genética en los sueños. ¿Es posible que un hombre que no tenga educación pueda saber algo a través de los sueños o la revelación? Antes de salir de Labán y partir a la casa de sus padres, Jacob le llama a sus esposas y les consulta, ¿no? Pero la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿un hombre
que no tenga educación puede saber algo a través de los sueños o la revelación, puede aprender algo, y la respuesta es sí. Hay muchos testimonios de ello, muchos testimonios que en sueños han tenido revelaciones de aprendizajes, de idiomas. Sucede siempre. Eso va a depender de acuerdo a la fe que la persona tenga. En el versículo 31, en el capítulo 31, versículo 16, dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra, le dice su hija respondiendo a Jacob, y de nuestros hijos. Ahora pues, le dice Raquel, es la que habla, haz todo lo que Dios te ha dicho. Vemos la respuesta de Raquel. ¿Qué tal respuesta? ¿Qué tal convicción que tiene Raquel? Tenemos entonces ejemplos de las escrituras de cómo debemos considerar y evaluar los mandamientos del Señor. Si elegimos reaccionar como Abraham, Rebeca y Raquel, nuestra respuesta será simplemente ir y hacer lo que el Señor ha mandado. Esto se aplica al iré y haré lo que dijo Nefi en el libro de Mormón. Ahora Raquel lo dice a sus palabras, haz todo lo que Dios te ha dicho. Una mujer de fe que le ayuda a Jacob en su vida. Versículos 17 y 18 dicen que se van. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo lo que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padaram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Jacob recibe el mandato de poder regresar en el versículo 13. Había llegado el momento de la verdad, tener que regresar a regresar a la casa donde le había engañado al hermano y donde el hermano quería matarlo. Jacob no sabía cómo le iban a recibir en casa, no sabía si su hermano lo había perdonado o seguía con ese sentimiento de querer matarlo. Era una incógnita que tenía Jacob, pero él recibe el mandato de que tenía que salir de ese lugar con respecto, de regresar con respecto a la casa de su padre. En el versículo 19, y Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Es el momento que aprovechan y se van de la casa de Labán. Josefo, quien es un estudioso de la Torá, dijo que era costumbre de todas las personas de ese país tener objetos de adoración en su casa y llevarlos consigo cuando se iban al extranjero. Los registros indican que los terafines, así se llamaban, eran a menudo símbolos de derecho de propiedad y estatus familiar. Su posición podría indicar que se habían confirmado ciertos privilegios mediante la transmisión de la propiedad de los terafines, es decir, como si hubiese recibido la herencia. Por lo tanto, la posición de los terafines por parte de Jacob podría probar que ya no era el sirviente de Labán y que por lo tanto tenía derecho a una parte de la herencia de este último. Si Jacob no había alcanzado por ley esta posición, Raquel con su robo pretendía asegurársela. La tradición bíblica veía a Raquel como una mujer resuelta que no dudó en tomar la ley o lo que ella creía que era la ley en sus propias manos. Ella conocía los derechos del esposo y tenía amplias razones para dudar que Labán los transfiriera voluntaria y formalmente, por lo que los lleva con ella. Luego nos dice la escritura que Jacob engaña nuevamente a Labán porque se va sin avisar. Los siguientes versículos nos menciona que Labán sale en busca de Jacob porque se fue sin despedir y va a su encuentro. La pregunta que nos hacemos es, ¿de qué tiene que quejarse Labán? Ha estado usando a Jacob como esclavo durante 20 años. ¿Y eso no es suficiente? Labán admitió a Jacob que está en el poder de mi mano, dice hacerte daño, versículo 29. Labán estaba lo suficientemente enojado como para matar a Jacob o recuperar a sus hijas con todos sus bienes y dejarlo en la indigencia, en la pobreza. Pero la intervención divina fue lo único que protegió a Jacob. Durante la búsqueda, Dios viene a Labán en un sueño y le advierte que no le hable a Jacob, ni bueno ni malo. Esto sencillamente quiere decir que Labán no debe hacerle daño a Jacob. Pero esto señala algo que es interesante. ¿Dios le habla a los incrédulos? Esta no es la primera vez que vemos a Jacob, a Jehová, hablándole a paganos, ni tampoco será la última vez.
Labán era un espiritualista. Él aceptaba muchos dioses, así que para él no era gran cosa el aceptar que el Dios de Jacob era real. El Dios de Jacob era uno entre muchos otros dioses que él tenía. Nosotros no debemos nunca pensar que Dios solo interactúa o habla solo a los creyentes. Él va a comunicarse y usar a quien quiera que él desee. Después de todo, las escrituras nos dicen de una vez que él habló a través de un asno, lo veremos más adelante. A la misma vez, nosotros no debemos pensar que porque Dios le ha hablado a alguien, que eso es indicativo que la persona es un creyente. Labán le gustaba invocar el nombre de Jehová cuando le hablaba a Jacob, pero él no lo hacía porque reverenciaba a Dios o se postraba ante él. Él lo hacía con la esperanza de influenciar a Jacob o a Jehová para sus propósitos egoístas. Labán se contuvo y pudo dejar ir en paz a Jacob. Si por Labán hubiese sido, lo dejaba en la miseria Jacob, le hubiese quitado todo. En el versículo 42, me enviarías ahora con las manos vacías, le dijo. ¿Qué tal lección habrá aprendido Jacob, verdad? Labán no era su papá, su hermano, así que cumples las normas una vez más o te sometes a las consecuencias. Una vez más el consejo, así es la vida. Los demás muchas veces no tienen la paciencia de nuestra familia. Al fin, Labán y Jacob hacen un pacto y quedan muy bien, como deben ser los impases, llegar a una solución. Entramos ahora al capítulo 32 y Jacob de camino se encuentra con unos ángeles nuevamente. Algo parecido cuando hace unos 20 años antes él salía de su casa. Ahora, al parecer, lo reciben. Vamos a ver en el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él hace una oración, también versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque le temo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Luego de ello, Jacob manda unos mensajeros a su hermano, pero su hermano ya está viniendo y a Jacob le entra el miedo. Algo que nosotros hacemos es recurrir a la oración. Queremos una respuesta inmediata. Jacob ora. Ora para encontrar la seguridad, ora para sentirse bien y saber de que ojalá su hermano lo haya perdonado. Pero esta crisis de vida preparó el escenario para dos eventos que confirmarían para siempre el curso del futuro de Jacob. Primero, rogó fervientemente a Dios por seguridad. Segundo, luchó esa noche por una bendición que necesitaba desesperadamente de la mano de la deidad. Él dice que le teme a Esaú. Ese temor no es por temor de que Esaú era fuerte, sino que es un temor de conciencia. Jacob reconoce que tiene razón que Esaú esté enojado, que Jacob cometió una falta, pero eso tiene miedo, por eso tiene miedo Jacob. Sabe que ante eso no puede luchar, sabe que ante eso siempre va a perder. Jacob se vuelve humilde, aprendió la humildad. El presidente Kimball, presidente de la iglesia, dijo, ¿cómo se llega a ser humilde? A mi criterio, una persona debe ser constantemente consciente de su dependencia. ¿Dependencia de quién? Del Señor. ¿Y cómo se puede tener esto presente siempre? Mediante la oración sincera, agradecida, reverente y constante. No es de extrañar que el himno favorito del presidente Kimball fuera Señor, te necesito. El elder Dallin Oaks dijo que este era el himno de apertura que con más frecuencia cantaban las autoridades generales en el templo durante sus primeros años en el Quórum de los 12. Él dijo, imaginen la fuerza espiritual de un grupo de siervos del Señor cantando ese himno antes de orar pidiendo su guía para cumplir las serias responsabilidades que tienen. Jacob se adelanta y le manda muchos animales a Esaú, regalos a Esaú, señal de que te voy a dar lo que pides porque eres el mayor, señal de humildad.
Surge la pregunta, ¿le manda animales y por qué no le manda un plato de lentejas? Ya que eso le gustaba. ¿No hubiese sido mejor? Jacob le pide a su gente que continúe y él se queda solo. Y vamos a ver lo que ocurre. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Muchas veces cuando uno está solo es cuando nos viene la revelación, cuando se puede comunicar con el Señor. El texto dice que se encontró con un hombre, no dice con un ángel, y que luchó toda la noche. No se sabe quién era ese hombre. Es una mezcla entre Dios y un hombre. Entonces es un ángel y luchar con un ángel, con un ser espiritual, es bien raro. El hecho de luchar con Jacob es porque está luchando con un hombre obstinado. Jacob todavía no ha aprendido, tiene que tener una disciplina divina. Tiene que aprender que él ya no tiene control de su vida, sino que es Dios quien tiene el control. El encaje del muslo es una de las partes más fuertes de la persona. Dios toca el punto de su fuerza física para que no pueda luchar. Le quita la habilidad. Esta lucha es vista como un hombre lucha por bendiciones, lucha pidiendo, lucha orando, lucha suplicando ser oído. Hombres y mujeres de todas las dispensaciones han tenido que luchar en algún momento de sus vidas por las bendiciones deseadas, una verdad y la luz de Dios. El presidente Jan o el presidente Brigham Young dijo que todos nosotros estamos situados sobre el mismo terreno, en el sentido de que debemos luchar, luchar y luchar hasta que el Señor rompa el velo y permita que contemplemos su gloria o una parte de ella. Y así fue con Jacob en esa noche solitaria, cuando él comenzó a luchar con un visitante divino por una bendición que rompería el velo y derramaría sobre él mayor luz y gloria de Dios. Ahora veremos en el versículo 26 y 27 lo que ocurre en esa lucha. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Después de lo sucedido a Jacob, él cambia y se aferra, ya no quiere soltarlo. Ahora reconoce su debilidad. Ahora reconozco quién eres y me aferraré a ti con todas mis fuerzas hasta que me bendigas. El versículo 26 le dice, déjame. Y Jacob dijo, no te dejaré. Esto es parecido a los mellizos que estaban en el vientre de Rebeca, cuando peleaban en su vientre y cuando nace Saúl. Sale Jacob sostenido, agarrado de su talón. Ahora no lo deja. Jacob repite la escena. Ahora se ve a Jacob que fue conquistado. Por fin lo conquistaron a Jacob. Esto es lo que Dios siempre quiso hacer con este hombre. Quería que Jacob se aferrara a él y a sus promesas, que dejara de resistirse y dejara de hacerlo por sí solo. Pero Jacob no quería. Era muy obstinado. En el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Israel significa lucha con Dios. Este nombre es porque todos sus descendientes también habían luchado. Es por eso que no son el pueblo de Abraham o el pueblo de Isaac, sino los hijos de Israel. Nota, los que aman a Dios podrían pensar que lo más admirable es obedecer a Dios y hacer lo que Él dice sin cuestionarlo, pero eso no era el punto de vista de la Biblia hebrea. La Biblia registra luchas, dudas y enfrentamientos del hombre con el Dios creador del universo. Luchas por ser aceptado, luchas por pedir bendiciones, luchas por pedir fe. ¿Cuál sería la lucha que pedirías ahora? En el versículo 30 nos menciona Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En la Biblia en general y en el Génesis los nombres son esenciales para conocer el carácter de la persona, pero nadie sabe todavía el nombre de Dios, porque saber el nombre es conocer la esencia de la persona y eso debe seguir siendo un misterio. Aquí nos demuestra en este versículo que Jacob
ve a Dios cara a cara. Qué bonito. Es porque ya su ministerio empezó. Él tiene la revelación. En el versículo, en el capítulo 33 avanzando, llegamos al versículo 3 y 4. Y dice que él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. El inclinarse 7 veces indica que es un arrepentimiento total. Jacob demuestra que está arrepentido y se inclina a su hermano mayor. Fue una época maravillosa de perdón y paz. El autor de esta historia está levantando una rama de olivo, la esperanza de que estas dos personas puedan levantarse y vivir en paz. Es algo maravilloso lo que sucede. Este capítulo es un capítulo para sentirse bien, es un capítulo donde se ve que el tiempo cura todas las heridas. Esaú ha madurado, es otro, recibe con los brazos abiertos a su gemelo, a su hermano. Qué mejor recibirlo a él. En este encuentro nos demuestra que Esaú es bueno en la adultez, ha cambiado. Obvio que también ha cambiado Jacob. Esaú no le importa lo que Jacob le quiere ofrecer, porque Esaú también ha sido favorecido. La enseñanza es que uno puede vivir con gente que no cree en el pacto como yo creo, y yo los puedo amar, apreciar, y pueden ser mis buenos amigos, mis mejores amigos. En casa podemos tener a alguien que no tiene nuestras mismas creencias, pero podemos amarnos, podemos vivir felices y contentos, podemos tener amigos contrarios a nuestra fe, pero podemos ser buenos amigos. Esaú no recibe los regalos de Jacob. Tranquilo, hermano, yo también tengo, no los necesito. Eso no es importante, lo importante es poder tenerte a mi lado. Eres mi gemelo, somos hermanos. En la Conferencia General de octubre de 1943, el día en que se le sostuvo como apóstol, el elder Spencer W. Kimball, que luego llegó a ser profeta, se dirigió a la congregación y, refiriéndose al día de su nombramiento al quórum de los 12 apóstoles, dijo: creo que las autoridades generales fueron muy amables conmigo al darme tiempo para arreglar mis asuntos cuando me notificaron del llamamiento. Él pidió un tiempo. Le dan el llamamiento y le dice que se presente tal día, pero él pide un tiempo para terminar de hacer sus asuntos. Pero probablemente, dice, estuvieron más inspirados por darme el periodo que necesitaba para purificarme, pues durante esos largos días y semanas dediqué mucho tiempo a meditar, llorar, ayunar, llorar. Pensamientos confusos surgían en mi mente. Parecía como si escuchara voces que me decían: no puedes hacer la obra, no eres digno, no tienes la capacidad. Mas por fin me llegó la idea triunfante. Debes hacer el trabajo asignado, debes capacitarte, ser digno y merecedor. Y la batalla continuó con más fuerza. Recuerdo haber leído que Jacob luchó toda la noche hasta el amanecer por una bendición. Y yo deseo decirles que por 85 noches he pasado por esa experiencia, luchando por una bendición. 85 veces las primeras luces del alba me encontraron de rodillas, rogando al Señor que me ayudara, que me fortaleciera y me capacitara por cumplir con esa gran responsabilidad que había recibido. Eso lo dijo en el 43. El presidente Kimball luego llegó a ser el presidente de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Jacob nos enseña que él también estuvo solo, que él pidió, oró. Para terminar, no debemos olvidar, Satanás nos prueba en nuestras debilidades para destruirnos. Dios nos prueba en nuestras fortalezas para poder usarnos. Dios quería que Jacob deje de confiar en él y confíe en Dios. Así que Jacob es bien considerado. Eso lo podemos ver cuando eh, lo menciona Jesucristo y dice: y cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Él no es de Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Jesús mismo menciona como a Jehová el Dios de Jacob, por la importancia que es Jacob. Nos podemos quedar con este mensaje. Dios no evitará un dolor si es para un provecho eterno. Jacob ha tenido muchas experiencias en su viaje, pero las más importantes, obviamente, conocer a su esposa, tener sus hijos, pero una de las más importantes es el encuentro con Dios, el haber aprendido a ser humilde y haber aprendido a perdonar y haber conocido más a Dios. Recordemos esta enseñanza al igual que el presidente Kimball. El presidente Kimball también dijo, cuando fue llamado a ser apóstol, que le tomó 85 días orando, pidiendo. Encontremos ese momento. Y eso lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo y nos vemos la próxima semana. Amén. Gracias.